En este video vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos de genética. El video es para el nivel de bachillerato. Vamos a hablar entonces sobre 11 conceptos básicos de genética. Recordemos que la genética estudia los genes y cómo estos se transmiten de una generación a la siguiente, específicamente mediante la herencia biológica. La herencia biológica, que es el primer concepto, estudia los caracteres, o sea, las características hereditarias de una generación a otra. Entonces, cómo se transmite el color de los ojos, la forma de las orejas, la forma de la nariz, el color del cabello, todos los rasgos que pueden ser heredados. Recordemos que hay rasgos que son heredados, lo que está en el ADN, y hay otros que son adquiridos, o sea, que los vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida, pero que no se heredan a las siguientes generaciones. Lo que vamos a estudiar es lo que se hereda a las siguientes generaciones. Concepto número 2 es el concepto de gen. El gen es un segmento de ADN que regula una característica. Entonces, cuando vimos el tema del material genético, vimos que el material genético está formado o se compone de dos tipos, puede ser ADN o ARN. En el caso del ADN, sigue un patrón, una combinación de 4 bases nitrogenadas y que crea un código para una característica determinada. Esa característica determinada se conoce como un gen. Entonces, el gen va a regular una característica. Puede ser esa característica la forma de las cejas, la forma de las uñas, la forma del cabello, el color del cabello, etcétera, entre muchas otras características que se pueden estudiar. Ahora, hay genes o hay rasgos más bien que están determinados por un único gen, mientras que hay otros rasgos en los cuales intervienen varios genes para que se desarrolle. Específicamente en este tema de genética vamos a estudiar generalmente los rasgos únicos, o sea, que son determinados por un gen nada más. Cromosoma, el cromosoma es un conjunto de genes agrupados y compactados. Eso es un cromosoma. Recordamos que el cromosoma lo representamos siempre como un bastoncillo. Como ven acá en la imagen, este bastoncillo que está acá. Y el ADN se va compactando en el cromosoma. Entonces el cromosoma va a estar formado por una gran cantidad de genes. Para la especie humana, tenemos que la especie humana tiene 46 cromosomas. En el caso de la especie humana, 46 cromosomas en las células diploides, mientras que acá en las células diploides, mientras que hay 23 cromosomas para las células sexuales. En este caso, el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas, que son 22 autosomas y el cromosoma sexual. Los cromosomas se agrupan en parejas, por lo tanto en la especie humana hay 46 cromosomas y hay 23 parejas de cromosomas. Cada pareja tiene un cromosoma con la misma cantidad de genes. A esos cromosomas se le conoce como cromosomas homólogos. Concepto número 4. Par de cromosomas que comparten los mismos genes, uno del padre y otro de la madre. Entonces, como les decía, tenemos 46 cromosomas y están en parejas, 23 parejas. Entonces, esta pareja se conoce como cromosomas homólogos porque comparten los mismos genes. Entonces, un cromosoma viene del padre y otro cromosoma lo determina la madre. Por ejemplo, supongamos que en esta sección de acá del cromosoma está el gen que regula el color del ojo, color de los ojos, en el cromosoma del padre. En este cromosoma de la madre, en el mismo lugar, está el gen que regula también el color de los ojos. Por eso se dice que los dos cromosomas son homólogos, o estos son cromosomas homólogos, porque comparten los mismos genes. Y el lugar que ocupa el gen dentro del cromosoma se conoce como su locus o loci. Entonces, este gen del color de los ojos ocupa esta posición en el cromosoma
y esa posición que ocupa se le conoce como su locus o loci en plural. Ahora, entonces sabemos que un gen regula una característica. Entonces, por ejemplo, un gen va a regular la característica, color de ojos o color de cabello, por ejemplo. Pero esa característica tiene variaciones. Tiene variaciones. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos no tenemos los ojos oscuros o todos los seres humanos no tenemos el cabello amarillo, sino que eh, ese gen, esa característica puede tener variaciones y las variaciones van a depender de la especie que estemos estudiando. Por ejemplo, supongamos que para una especie X hay un gen que regula el color de ojos y las variaciones que pueden haber para esa característica son ojo negro, ojo verde y ojo azul. Entonces, eso es un alelo. Son las variaciones que puede tener una misma característica. Por ejemplo, supongamos que para una especie X hay un alelo que regula, o más bien hay un gen que regula la característica color del cabello. Entonces, ¿cuáles variaciones pueden haber para esa característica? Cabello amarillo, cabello café, cabello anaranjado. Entonces, esos son los alelos, son las variaciones que tiene una misma característica. Supongamos que para una especie de planta, hay un alelo, hay un gen que determina la característica tamaño del tallo. ¿Cuáles alelos podrían haber para esa característica? En esa especie X puede haber tallo alto, tallo pequeño. Entonces, el alelo son las variaciones que hay para una misma característica. Ahora, en algunas poblaciones hay alelos que se denominan alelos dominantes y hay alelos que se denominan alelos recesivos. El alelo dominante es el alelo que se presenta con más frecuencia y que siempre que está presente se manifiesta. El alelo dominante se representa con una letra mayúscula. Acá puse en el ejemplo una N mayúscula. Pude haber puesto una B, una C. La letra generalmente tiene relación con la característica que se está estudiando. El alelo recesivo es aquel alelo que se manifiesta con menos frecuencia en esa población y que siempre que esté acompañado de un alelo dominante, este alelo recesivo no se va a manifestar. El alelo recesivo solamente se va a manifestar cuando los dos alelos de la configuración de los padres sean también recesivos. El alelo recesivo se representa con una letra minúscula que tiene que ser la misma letra que establecimos para el alelo dominante, solo que es minúscula. Entonces, en este ejemplo, al alelo dominante le pusimos una N mayúscula. Por lo tanto, el alelo recesivo es una N minúscula. Si hubiera utilizado, por ejemplo, una B mayúscula para el alelo dominante, tengo que utilizar una B minúscula para representar el alelo recesivo. El concepto número 9 es el concepto de genotipo. El genotipo es la forma en la que están configurados los alelos en el individuo. Esta configuración puede ser homocigota o heterocigota. Homocigota o heterocigota. La configuración homocigota es cuando los dos alelos, tanto el del padre como el de la madre, son iguales para la misma característica. Entonces, cuando los dos alelos son iguales y estamos hablando del rasgo dominante, entonces decimos que la configuración genotípica es homocigota dominante. Acá lo represento con dos Ns mayúsculas. Una viene del padre y otra viene de la madre. Cuando los dos alelos son iguales, pero es la característica recesiva, o es el alelo recesivo más bien, entonces decimos que la condición es homocigoto recesivo. Y lo representamos con dos letras iguales minúsculas. Cuando un alelo del padre y el alelo de la madre son diferentes para la misma característica,
decimos que la configuración es heterocigota. Heterocigoto o heterocigota. La configuración cuando los dos alelos son diferentes. Vamos a ver este ejemplo. En una especie X que se reproduce por reproducción sexual, tenemos que los ojos oscuros, N mayúscula, dominan sobre los ojos claros, N minúscula. Entonces, la característica que estamos estudiando es color de ojos. Los alelos que determinan el color de ojos pueden ser ojos oscuros, N mayúscula, u ojos claros, N minúscula. Entonces, la N mayúscula representa el alelo dominante y la N minúscula el alelo recesivo. Entonces, recordamos que cuando vimos los cromosomas homólogos, vimos que son una pareja que comparte los mismos genes, uno del padre y otro de la madre. Entonces, si el cromosoma del padre tiene la N mayúscula para esta característica, el alelo N mayúscula, y el de la madre también tiene el alelo N mayúscula, entonces N mayúscula y N mayúscula, decimos que esta configuración es homocigoto, porque los dos alelos son iguales, y dominante, porque es el rasgo que domina en esta característica que estamos estudiando. Si el cromosoma del padre para esta característica tiene el alelo recesivo y el de la madre para esta característica también tiene el alelo recesivo, cuando se unen en la reproducción sexual vamos a tener al individuo con una N minúscula y una N minúscula para esa característica. Como las dos letras son iguales, decimos que la configuración es homocigoto. Pero como es el alelo recesivo, entonces decimos que es homocigoto recesivo. Ahora, si el padre tiene un cromosoma para esa característica con el alelo dominante y la madre pone el otro cromosoma para la misma característica, pero el alelo recesivo, entonces decimos que la configuración, como hay un alelo diferente al otro, decimos que la configuración genotípica es heterocigoto. Es heterocigoto. Entonces, en este primer caso de homocigoto dominante, vamos a tener un individuo con ojos oscuros. En la condición homocigota recesiva, vamos a tener un individuo con ojos claros. Y en la condición heterocigota, vamos a tener un individuo con ojos oscuros. ¿Por qué? Porque siempre que el alelo dominante esté presente, es el que se va a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? En el tercer caso, que ese individuo va a tener los ojos oscuros, pero tiene un alelo de ojos claros. Lo que quiere decir es que no lo manifestó, no lo manifiesta externamente, pero lo puede heredar. Puede heredar este alelo de ojos claros a sus descendientes. Entonces, la manifestación del fenotipo, o sea, la manifestación de estas configuraciones, se conoce como fenotipo, que es el concepto número 10. El fenotipo, entonces, es la manifestación del genotipo. O sea, cómo se manifiesta esa configuración de alelos externamente. Más sencillo, el fenotipo son los rasgos observables. ¿Qué podemos observar? La forma de las cejas, la forma de las uñas, el tamaño de la nariz, la forma de la nariz. Si es una planta, podemos observar el color de las flores, la forma de las hojas, el tamaño, todo eso es fenotipo. Entonces, los rasgos observables. Por ejemplo, acá tenemos que para el fenotipo, para los diferentes fenotipos que estudiamos con las configuraciones de alelos anteriores, ¿okay? Para el fenotipo, genotipo más bien N mayúscula, tenemos el fenotipo ojos oscuros. Para el genotipo N minúscula, tenemos el fenotipo ojos claros. Y para el genotipo N minúscula, tenemos el fenotipo ojos oscuros. Entonces, el fenotipo es la manifestación del genotipo, lo observamos. Por ejemplo, si observamos una flor, podemos observar su fenotipo, qué sé yo, que tiene flores blancas o flores rojas. Estas probabilidades de alelos de genética se calculan mediante cruces monohíbridos. Un cruce monohíbrido es un cálculo de probabilidades para una única característica. Entonces, cuando realicemos cruces monohíbridos, vamos a analizar solamente una característica, o sea, o ya sea el color del pelaje nada más, o el color de ojos, o por ejemplo, el lóbulo de la oreja, si el lóbulo está despegado o está pegado. Una única característica en los cruces monohíbridos.
Y para realizar los cruces monohíbridos vamos a recurrir a un cuadro que se conoce como el cuadro de Punnett. Este cuadro se utiliza en problemas de genética para determinar las probabilidades de que aparezcan algunas características en la descendencia. Básicamente el cuadro se compone por la siguiente información. En los cuadritos de los extremos vamos a anotar a los progenitores, ya sea al padre o a la madre. Ven que aquí va un progenitor que está en color verde y acá va otro progenitor también que está en color verde. Acá, por ejemplo, decimos que un progenitor es homocigoto dominante. Entonces tiene una N mayúscula y una N mayúscula. Y el otro progenitor es homocigoto recesivo, que tiene una N mayúscula y una N mayúscula. Minúscula. Una N minúscula y una N minúscula. Estos cuatro cuadritos de adentro va a ser la descendencia. Entonces, los cuatro cuadritos de adentro me van a determinar las probabilidades para la descendencia. Recordemos que es un cuadro de probabilidades. Cada cuadrito de estos de adentro tiene un valor de 25%. 25, 25, 25, 25 para un 100% de probabilidades de la descendencia. ¿Qué es lo que hay que ir haciendo en el cuadro de Punnett? Hay que ir cruzando las letras. Entonces voy a tomar, por ejemplo, esta letra de arriba, esta N de arriba, vertical, y la voy a cruzar con las dos N horizontal. Entonces, esta N mayúscula con esta N minúscula me da el resultado del primer cuadrito. N mayúscula, N minúscula. Otra vez, esta N mayúscula con esta N minúscula me da como resultado el segundo cuadrito. N mayúscula, N minúscula. Ahora voy con la N de abajo. Igual la cruzo con las dos N horizontales. Esta N mayúscula con esta N minúscula me da N mayúscula, N minúscula en el tercer cuadrito. Y esta N mayúscula con esta N minúscula me da N mayúscula, N minúscula en el cuarto cuadrito. Entonces, si yo hablo de genotipo, voy a hablar de homocigotos o heterocigotos. Entonces, el primer cuadrito tiene una letra mayúscula y una letra minúscula, es heterocigoto. El segundo cuadrito tiene una N mayúscula y una N minúscula, es heterocigoto. El tercer cuadrito tiene una N mayúscula, una N minúscula, es heterocigoto. Y el cuarto cuadro tiene una N mayúscula, una N minúscula, es heterocigoto. Entonces, cada cuadrito vale 25, 25, 25, 25, 25. Todos los resultados fueron iguales. Entonces digo que el genotipo es 100% heterocigoto. Heterocigoto. Y cuando hablo de fenotipo, hablamos de la apariencia, o sea, lo que se va a manifestar. Entonces, recordemos que el alelo dominante es el que se manifiesta. Aquí se va a manifestar. Supongamos que estamos en el caso del ejemplo de ojos oscuros y ojos claros, que seguimos con ese mismo ejemplo. Entonces, acá tenemos la N mayúscula representa ojos oscuros y la N minúscula ojos claros. N mayúscula es el alelo dominante, o sea, siempre que esté presente se va a manifestar. Entonces, este porcentaje va a tener ojos oscuros. Este porcentaje del segundo cuadro también va a tener ojos oscuros. Este porcentaje del tercer cuadro va a tener ojos oscuros y el porcentaje del cuarto cuadro va a tener ojos oscuros. Entonces el fenotipo va a ser que el 100% de la descendencia tenga los ojos de color oscuro para esa especie X que estudiamos. ¿Por qué? Porque recuerden que el alelo dominante siempre que esté presente se va a manifestar. Esos son conceptos importantísimos para entender el tema de genética. Los invito también a que puedan ver el video que tiene como título probabilidades genotípicas y fenotípicas en la descendencia según la configuración de alelos de los padres. Ahí hay 5 posibles configuraciones de alelos de los padres y los resultados para la descendencia. En los próximos videos vamos a estar analizando problemas relacionados con los cruces monohíbridos.